A lo largo de la historia, en los momentos de necesidad y de emergencia, la Iglesia siempre recurrió a largas oraciones intercediendo en favor del mundo. Estas oraciones se fueron refinando y así surgió lo que llamamos la Gran Letanía, liturgia que voy a estar usando en el día de hoy. Luego se va a leer un texto y va a haber una reflexión, un sermón acerca de este texto, reemplazando el servicio que tendríamos habitualmente el domingo por esta situación de emergencia nacional. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oh Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Sé propicio a nosotros, perdónanos, buen Señor. De todo pecado, de todo error, de todo mal, de las embestidas de la astucia diabólica, de una muerte imprevista y en pecado, líbranos, buen Señor. De guerra, derramamiento de sangre y violencia, de gobierno corrupto e injusto, de sedición y traición, líbranos, buen Señor. De epidemia, sequía y carestía, de incendio e inundación, terremoto, rayos y tempestad, y de muerte eterna, líbranos, buen Señor. Por el misterio de tu encarnación, por tu santa natividad, ayúdanos, buen Señor. Por tu bautismo, ayuno y tentación, por tu agonía y sudor de sangre, por tu cruz y tu pasión, por tu muerte y sepultura, ayúdanos, buen Señor. Por tu resurrección y ascensión, por el don del Espíritu Santo, ayúdanos, buen Señor. En todo tiempo de nuestra tribulación, en todo tiempo de nuestra prosperidad y en el día del juicio, sálvanos, buen Señor. Aunque indignos te imploramos, que nos oigas, Señor nuestro Dios. Que rijas y gobiernes a tu santa Iglesia cristiana, que guíes a todos los siervos de tu Iglesia en el amor a tu palabra y en santidad de vida, que ponga fin a todos los cismas y causas de escándalo a los que desean creer, y que traigas al camino de la verdad a todos los que se han extraviado, te imploramos nos oigas, buen Señor. Que nos libres de las tentaciones de Satanás, que envíes trabajadores fieles a tu viña, que acompañes tu palabra con tu espíritu y poder, que levantes a los que caen y fortalezcas a los que permanecen firmes, y que consueles a los que desfallecen y se sienten atribulados, te imploramos nos oigas, buen Señor. Que concedas paz y justicia a todas las naciones, que preserves a nuestro país de discordia y contienda, que dirijas y protejas a los que ejercen autoridad civil, y que bendigas y guíes a todo nuestro pueblo, te imploramos nos oigas, buen Señor. Que contemples y socorras a todos los que están en peligro, necesidad o tribulación, que des apoyo y consuelo a todos los refugiados en el mundo y a todos los que se encuentran luchando por abrirse paso en una cultura o tierra extrañas, te imploramos nos oigas, buen Señor. Que protejas y dirijas a todos los viajeros, que preserves y ampares a todas las mujeres en la hora del alumbramiento, que veles por la niñez, guíes a la juventud, que sanes a los enfermos y fortalezcas a sus familiares y amistades, que concedas reconciliación a las familias divididas por la discordia, te imploramos nos oigas, buen Señor. Que protejas a los que sufren cualquier tipo de racismo o discriminación, que ampares a los desempleados y necesitados, que nos ayudes a construir una sociedad más justa y más equitativa económicamente, que tengas misericordia de todos los encarcelados, que apoyes, consueles y guíes a todos los huérfanos y enviudados, que tengas misericordia de todo tu pueblo, te imploramos nos oigas, buen Señor. Que perdones a nuestros enemigos, perseguidores y calumniadores, y nos reconcilies a ellos, que nos ayudes a emplear sabiamente los frutos y tesoros de la tierra, el mar y el aire, y que atiendas benignamente a nuestras plegarias, te imploramos nos oigas, buen Señor. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, te imploramos nos oigas. Oh Cristo, escúchanos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos tu paz. Oh Cristo, escúchanos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. La lectura para este domingo, cuarto domingo de Cuaresma, está señalada en Juan 6, versículos 1 hasta el 15, y escrito está:
Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Hasta aquí la lectura, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean con ustedes ahora y siempre. Amén. ¿Escucharon el dicho pan para hoy, hambre para mañana? A mí este dicho me hace acordar a los paquetes grandes de galletitas surtidas. Apenas lo abrimos, comemos las rellenas, que son las que más nos gustan, especialmente los más chicos, y se las terminan. Pero esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque mañana, como sobró de ese paquete, vas a tener que sentarte a merendar y comer aquellas que no te gustan. En cambio, si comes primero las que menos te gustan, al otro día en la merienda vas a tener un banquete solamente de galletitas rellenas. Esto sería una especie de hambre para hoy, pan para mañana. Otros que eligieron comerse las galletitas rellenas primero, pero mañana se tuvieron que bancar las más feas, son aquellos que fueron alimentados por Jesús, que quisieron hacerlo rey porque les dio de comer gratis a través de un milagro, pero finalmente no les gustó que el verdadero pan que tenían que comer era la carne de Cristo y tenían que beber de su sangre, y se alejaron de él. Tuvieron el pan para hoy, pero su falta de fe les hizo tener hambre espiritual en el mañana. Estamos ante la presencia de un Señor texto. Si bien toda la Biblia es palabra de Dios y por lo tanto toda es importante, los evangelios son textos con mayor relevancia para el mundo entero porque cuentan la historia del Salvador y su obra por nosotros. Por eso, cuando celebramos la liturgia en la lectura del Evangelio, cantamos el Aleluya y nos ponemos de pie, pero no porque sea más importante, sino porque es más sublime. Y dentro de los evangelios hay textos y señores textos. Textos que son tan fundamentales que aparecen en los 4 evangelios. O sea, que son tan importantes en el relato de la vida de Jesús que los 4 evangelistas, a la hora de decidir qué relato incluían y cuál no incluían de todo lo que habían visto y oído de la vida de Jesús, estos textos quedaron en los 4. Y no son muchos los textos así. Imagínense que ni el nacimiento ni la transfiguración, que son importantísimos, aparecen en los 4 evangelios. Los que sí aparecen en los 4 son la predicación de Juan el Bautista, la purificación del templo, la alimentación de los 5.000, nuestro texto, el complot de los líderes religiosos para matar a Jesús, el anuncio de la traición de Judas, la negación de Pedro, todas las escenas del sufrimiento, muerte, crucifixión y sepultura de Jesús
y por último la resurrección y aparición a sus discípulos. 8 relatos que aparecen en los 4 evangelios, y este texto está incluido entre esos textos que los evangelistas, los 4, consideraron importantes para que estuviesen presentes. Pero que estén en los 4 evangelios no significa que en los 4 evangelios está relatado de la misma forma. Si bien sabemos que es un relato muy importante para los 4, Juan siempre le da su toque estilístico, detallista que lo caracteriza. ¿A qué me refiero? Los otros evangelios relatan la alimentación de los 5.000 como un milagro aislado, importante pero aislado en su trama regular, mientras que Juan cuenta la historia completa detrás de este milagro. Los otros 3 relatan cómo les dio de comer milagrosamente en el desierto, cómo así Dios había dado el maná en el Antiguo Testamento en el desierto al pueblo de Israel, a sus antepasados, y mostrando cómo este texto era el cumplimiento de aquella alimentación milagrosa con el maná en el desierto. En cambio, Juan cuenta este milagro para terminar hablando de Santa Cena. Y el relato de Juan 6 es más o menos así. Todo ocurre en el mar de Galilea, en 2 orillas distintas. A Jesús lo seguía mucha gente porque hacía muchos milagros. Para probar a uno de sus discípulos le pregunta cómo van a hacer para darle de comer a toda esa gente. Pero Jesús ya sabía que iba a ser un milagro. Con 5 panes y 2 peces dio de comer a 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, y sobraron 12 cestas llenas. La gente, al ver este milagro, lo toma como el profeta prometido y quieren hacerlo rey. Por eso Jesús se escapa de ellos. Como Jesús se fue, los discípulos se fueron en su barca por su cuenta, y en medio de una tempestad Jesús aparece caminando sobre la tempestad. Ellos tuvieron miedo, pero al ver que era Jesús, se calmaron. Jesús sube a la barca y la tempestad se calmó. La multitud había visto que Jesús no se había ido con los 12, entonces agarraron otras barcas que estaban ahí y salieron a buscarlo. Lo encontraron al otro lado del mar, en la otra orilla del mar de Galilea. Él los confronta y les dice que no lo buscan por las señales, sino porque comieron y bebieron y quedaron satisfechos. Entonces Jesús les dice que Él es el pan de vida a quien tienen que comer. El que no come su carne y come su sangre no tiene vida, pero agregó que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. Y acá se pudrió todo. Para un judío no había cosa más aberrante, más asquerosamente horrible que el canibalismo. Comer la carne de un humano o beber su sangre era abominable, de las peores cosas que se podía hacer. Más vale morirse de hambre que comer carne de humano. Cuando Jesús les dice esto, les está diciendo lo peor que ellos pueden escuchar. Entonces pasaron de querer hacerlo rey a decirle: dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Como diciendo: no podemos ni queremos escuchar lo que nos estás diciendo. Nos lastima, nos da repulsión. Y se fueron todos. Ya no lo siguieron ni lo buscaron. Todos menos los 12. Jesús se da vuelta, los mira y les dice: ¿y ustedes también se van a ir? Y ellos respondieron y dijeron: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La diferencia entre los que tenían fe y los que no es que incluso escuchando lo que no querían, se quedan porque saben qué es lo que necesitan escuchar. La fe que tenían estos no la habían ganado viendo lo que Jesús hacía, porque en este mismo capítulo Jesús dice que nadie puede venir a Él si no lo trae el Padre. Los 12 creyeron porque el Padre los llevó a la fe. Si bien el texto para hoy es solo hasta el versículo 15 y lo que escuchamos es todo el capítulo 6, que tiene 71 versículos, este versículo 15 de Jesús huyendo de la multitud porque lo querían hacer rey para su egoísmo y su panza, solo sus necesidades de la carne, no tiene sentido si no escuchamos el desenlace de la historia. Jesús no vino a darnos lo que agrada a la carne, vino a darnos vida eterna a través de su cuerpo y de su sangre. A Jesús no se lo elige como rey, así como dice Cristo: nadie llega a Él si no es llevado por el Padre. Los que están en la fe fueron llevados por el Padre hasta Cristo. En su reino no se vive para el egoísmo,
para satisfacer mis necesidades, para perseguir los bienes de la panza, sino para recibir lo que es necesario, recibir el pan del cielo y quedarnos con la palabra, una dura palabra, pero de vida eterna. La multitud seguía a Jesús y quería hacerlo rey porque les hacía más fácil la vida. No necesitaban trabajar, comida gratis y salud gratis. Pero Él no solo les dio lo que querían para el cuerpo, además les dio y les dijo lo que necesitaban para el alma. Esto al pueblo no le gustó, fue duro escuchar que eran pecadores y que necesitaban comer de su cuerpo y beber de su sangre en la Santa Cena, y pasaron de querer hacerlo rey a declarar tiempo más tarde en su juicio: no tenemos más rey que César, frente a Pilato. ¿De qué forma este texto habla de nuestra situación? ¿Quién reniega de comer y beber la sangre de Cristo en la Santa Cena? Nosotros somos luteranos, acérrimos defensores de la presencia real de Cristo en la Santa Cena en, con y bajo el pan y el vino. Probablemente ninguno sea culpable de este pecado. Tampoco es una denuncia contra los que no vinieron más a la iglesia porque escucharon una dura palabra o se pelearon con el pastor o con alguien más o se ofendieron con algún sermón. La predicación no es para el que no vino, es para el que vino. O sea que este texto es para los que están presentes. Este video, esta predicación, no es para los que no están mirando el video porque no tienen fe. Esta predicación es para todos aquellos que están mirando el video. Lo más probable es que este texto nos esté confrontando a nosotros con querer solo una parte de Jesús y no aceptar el combo completo. Probablemente nuestro pecado sea querer todos los beneficios que Jesús promete, pero no soportar todo lo que Jesús denuncia acerca de nosotros y nuestra vida. Si Él dice: todo lo que pidan en mi nombre el Padre se los dará, con gusto vamos a ir y vamos a orar en su nombre esperando recibirlo. Pero si con la ley toca una fibra sensible de nuestro pecado, nos manda a poner la otra mejilla, a amar a nuestros enemigos, a vender todo lo que tenemos y dárselo a los pobres, etc., nuestra reacción no va a ser la misma. A nuestro egoísmo no le agradan estas cosas, a nuestro orgullo personal le parece aberrante escuchar eso. Nuestra soberbia va a intentar derrocar a este rey. Pensemos un poco en la situación que vivimos a nivel mundial con el coronavirus. ¿Qué otra cosa quisiéramos que ser liberados de esto? ¿Y qué pasa si Dios, a través de permitir que suframos esto, quiere que suframos para ver las consecuencias del pecado? Si fuese así, capaz que Dios no sería visto como tan bueno y misericordioso como Él dice que es. Y la mayoría de las redes sociales nos muestra que todo el mundo anda orando: líbranos, cuídanos. Y esto está buenísimo y es necesario invocarlo en la necesidad. Pero son muy pocos los que dicen: permítenos ver tu sabia voluntad detrás de esto que nos ocurre. Porque a veces flaqueamos y no confiamos en Dios lo suficiente como para recordar que Él tiene el control de toda situación y que todo lo que permite que pase tiene su propósito. No falla Dios, lo que falla es nuestra confianza, y de este modo pecamos contra el primer mandamiento que exige fe. Necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado que a veces nos lleva a buscar a Jesús por nuestra conveniencia y no por lo que Él realmente nos da. Pero Jesús es interminable en misericordia, porque incluso cuando sabía que lo buscaban porque se habían llenado la pancita, Él les dice que realmente necesitaban comer. Y les dice lo que realmente necesitaban comer. Pone delante de ellos la puerta al cielo, les ofrece en una bandeja la vida eterna. No les miente, no los engaña ni los fascina con milagros con tal de que se queden con Él, no les ofrece alcohol en gel bendecido, al contrario. Él les dice la verdad porque los ama. Les dice lo que no quieren escuchar, pero que necesitan escuchar. Y no lo dice por perverso, al contrario, lo dice para que sean salvos.
Como un padre que ama a su hijo no le miente, y si hace mal lo disciplina. No porque lo odia, al contrario, porque lo ama y quiere lo mejor para él. Si el hijo va a meter los dedos al enchufe, ¿el padre va a dejar que se electrocute para que aprenda? Nadie haría eso. Al contrario, lo disciplina de antemano diciendo la verdad para que no se haga daño. Por más que el chico a toda costa quiera meter los dedos al enchufe. Del mismo modo, la Escritura dice que Dios a quien ama disciplina, y esta disciplina viene a través de la ley, que es lo que necesitamos escuchar para poder ser salvos. No porque la ley sea lo que nos salva, sino porque la ley nos convence de nuestro pecado y nos hace depender únicamente de Cristo para ser salvos. Entonces, ahí llega el anuncio del Evangelio. Por eso Cristo no nos da siempre lo que queremos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Él conoce a la perfección lo que es necesario, por eso Él mismo dice en este capítulo 6 de Juan que vino a la tierra no a hacer su voluntad, sino la de aquel que lo envió. Y era tan necesario que se cumpla esta voluntad del Padre que incluso fue a morir en una cruz como un criminal para pagar por todos nuestros incumplimientos de la ley, todos nuestros pecados. Y ahora nos entrega el perdón en el pan de vida que es Él mismo entregándose en su Santa Cena. Este perdón no tiene límites. Así como la comida que sobró la pusieron en 12 cestas, como 12 son los apóstoles o las tribus de Israel. Y estas cestas no estaban por la mitad, estaban llenas. Que sean 12 y que estén llenas significa que hay pan del cielo de sobra para todo el mundo. No importa cuál sea el pecado, hay perdón ganado por Cristo y entregado en la predicación del Evangelio y la administración del sacramento. No importa que seas pecador, el pan del cielo es justamente para pecadores. No es un premio al buen cristiano, es medicina para el pecado. La iglesia no es un museo de santos, sino el lugar donde los pecadores venimos a recibir el perdón que viene del cielo. Por eso nos reunimos a pesar de no poder estar en la iglesia. Y ahora nuestra respuesta ante las duras palabras de nuestro Señor es: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por eso escuchamos con agrado la predicación, por más que sea un poco larga y aburrida, domingo tras domingo, sabiendo que por dura que sea, mientras que esté de acuerdo a la Escritura, es lo que necesitamos escuchar. Por eso, como Iglesia Luterana, seguimos los textos señalados para cada predicación, evitando así que las ideas humanas sean las que nos hagan elegir un texto u otro, dependiendo qué es lo que yo quiero decir o ustedes quieren escuchar. Por eso, como Iglesia, vemos lo importante que es escuchar la palabra de Dios incluso cuando no podemos reunirnos, y nos movemos por todos los medios posibles para que esto se lleve a cabo. Estimados hermanos, nunca olvidemos que Jesús huyó de aquellos que querían hacerlo rey por conveniencia. Recordemos siempre que Jesús es rey por haber sido coronado con espinas y habernos comprado con su sangre, que su trono es el trono de la cruz. Recordemos que en su palabra, incluso estando separados por esta emergencia, recibimos los beneficios que Cristo obtuvo en la cruz. A veces la palabra es dura, pero siempre es necesaria para salvación. Al Padre que envió el pan del cielo y a su Espíritu Santo que nos dio la fe para que nos quedemos a escuchar estas duras palabras de vida eterna, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús. La bendición del Dios, Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo, sea con todos ustedes ahora y siempre. Amén.